vamos a compartir algunos casos de cirugía digestiva. Voy a compartir 3 casos, los 2 primeros de cirugía de urgencia, casos reales que me tocaron a mí, y un tercer caso de cirugía de pared abdominal. Doctor Martínez, antes que empiece se me olvidó decir algo pequeñito. Claro. Con usted también va a estar leyendo las preguntas un alumno de segundo año de la carrera de medicina, que se llama Ignacio Aguilera, ¿ya? Así que a él lo va a estar ayudando con las preguntas interactivas. Excelente. Bueno, Javier ya me presentó, así que no vamos a ahondar más en eso. El caso clínico número 1 es un paciente hombre de iniciales PM, nacionalidad haitiano, tiene 30 años, se desconocen otros antecedentes, es traído por el SAMU tras presentar un accidente automovilístico de alta energía. Tenemos como antecedente que el copiloto falleció. Ese es el auto. El paciente es traído, ingresa al recuperador en la urgencia del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, ingresa consciente, lúcido, orientado en tiempo-espacio, en Glasgow 15, paciente cooperador, tiene una frecuencia cardíaca de 86 por minuto al ingreso, frecuencia que va aumentando progresivamente en los controles posteriores hasta llegar a frecuencia de 120 por minuto, tiene una presión arterial de 110,85, sin disnea y con mucho dolor abdominal. Al examen físico, el paciente está bien perfundido, tiene el tórax simétrico, sin abombamientos, murmullo pulmonar presente, sin ningún ruido agregado, y lo que destaca en este paciente es que al examen abdominal tiene importante resistencia muscular, tiene dolor a la palpación difusa y algunos signos de irritación peritoneal. En las extremidades no tiene heridas ni deformidades. ¿Sé que me va a ayudar aquí con las preguntas? Bien. Sí. Pregunta número 1. ¿Qué otra herramienta diagnóstica usaría en recuperador? A. Ecofast. B. Rayo X abdomen y pelvis. C. Laparoscopía diagnóstica en box. D. Rayo X total portátil. Tienen 15 segundos para responder. Bien, doctor Martínez, el 71% de las personas respondieron a Ecofast. Bien, la respuesta correcta efectivamente es la A. Algunos respondieron radiografía de abdomen y pelvis. La verdad es que en este contexto no es algo que nos vaya a entregar mucha información. Una laparoscopía diagnóstica en box, la verdad es que es algo que es impracticable hoy en día. Eso se hace en pabellón, y la verdad es que hacer una laparoscopía diagnóstica cuando tenemos la cantidad de herramientas imaginológicas hoy en día no tiene mucha justificación, salvo en casos extremos. Y una radiografía de tórax portátil tampoco nos va a entregar muchas herramientas. El Ecofast es una herramienta que es de fácil acceso, es fácilmente entrenable por el personal médico. Hoy en día existe mucha gente capacitada en Ecofast, sobre todo los emergenciólogos, algunos cirujanos, inclusive algunos médicos generales. Y la gracia de esto es que es una imagen que no produce radiación. La desventaja es que es operador dependiente, sin embargo entrega algunas herramientas clave al momento de tomar algunas decisiones. Es una herramienta que podemos utilizar al costado del paciente en el recuperador mientras se están tomando las otras medidas, ¿no es cierto?, que se deben tomar en el trauma, como es la monitorización continua, ¿no es cierto?, la transfusión de unidades de glóbulos rojos cuando esto lo amerita, ¿no es cierto?, el setting de exámenes nos ayuda a tomar algunas decisiones. Lo que nos permite el Ecofast es, buscando en algunos puntos clave, ¿no es cierto?, ver la presencia de líquido libre, que nos orienta, ¿no es cierto?, que el paciente está con algún sangrado, y nos permite también en algunas ventanas pulmonares ver la presencia de aire entre las pleuras y algunas cosas sugerentes de neumotórax. Por supuesto, todo esto acompañado de un buen examen físico, posteriormente, si es que se puede, complementar con alguna imagen un poco más completa. Efectivamente se le hizo un Ecofast a este paciente en la urgencia, no impresionando neumotórax ni hemotórax. En abdomen destaca abundante líquido libre, y aquí yo los invito a ustedes a que revisen luego en qué consiste el Ecofast, para que vean cuáles son las zonas que se examinan, ¿no es cierto?, cuáles son las zonas donde debemos ir a buscar líquido libre, pero destaca mucho el líquido perisplénico y el fondo de saco recto vesical. Se le hizo un TC con protocolo de trauma, que es el que vemos a continuación. Como pueden ir viendo, lo que destaca es líquido perihepático y líquido perisplénico. Estos signos son sugerentes. Nosotros tenemos poco tiempo, disponemos de poco tiempo para realizar estos exámenes en la puesta central. La vemos idealmente acompañado de un radiólogo, y lo que buscamos son estos elementos.
buscar signos de trauma, estallidos de vísceras sólidas, trauma hepático, trauma esplénico, buscar algunos signos de sangrado activo, pero en este caso lo que veíamos era harto líquido libre en los fondos de saco, líquido perihepático y líquido periesplénico. Ahí vemos lo mismo, ya el doctor Sangüesa, ¿cierto?, nos ayudó un poco a entender cómo se visualiza el líquido libre. Entonces la verdad es que nosotros ingresamos con algunas sospechas, sabíamos que teníamos este líquido libre con densidad de sangre, entonces sabíamos que el paciente tenía un hemoperitoneo. Sin embargo, no teníamos claro ni logramos precisar cuál era el sitio de sangrado. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. Doctor Martínez tiene que pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. Pregunta número 2. ¿Qué conducta tomaría? A. Observar y controlar con TC en 6 horas. B. Seguimiento clínico monitorizado y tomar nuevo TC ante deterioro. C. Laparotomía o laparoscopía exploradora. D. Toracotomía de resucitación en box. Tienen 15 segundos. Doctor Martínez, el 64% de las personas votaron por la alternativa C, laparotomía o laparoscopía exploradora. Bien, aquí hubo una dispersión un poco mayor. La verdad es que observar y controlar con un TC en 6 horas, hay algunos elementos clave aquí que yo mencioné al examen físico. Es un paciente que ingresa con frecuencia cardíaca peri 90, pero yo les comenté que progresivamente esto fue aumentando. Tenemos un paciente que está con taquicardia. Luego del examen físico, un paciente que está con abdomen en tabla, con resistencia muscular y con signos de irritación peritoneal. Y luego tenemos que en el ECOFAST tenemos líquido libre, y esto lo confirmamos con el escáner, líquido libre con densidad de sangre, es decir, tenemos un sangrado importante en la cavidad abdominal. En este caso, y en este contexto, la verdad es que observar y controlar con un TC en 6 horas, considerando que es un paciente que tiene un sangrado importante, podemos encontrarnos a las 6 horas con el paciente muerto. Es un paciente que es joven, por lo tanto es un paciente que aguanta un poco más con sus signos vitales bien, un paciente que todavía no se había logrado hipotensar porque sus mecanismos de compensación al ser un paciente joven están muy activos. Seguimiento clínico monitorizado y tomar un TC ante deterioro, un paciente que ya está con deterioro. Una toracotomía de resucitación en box, la verdad es que no tiene ninguna justificación porque ya dijimos antes que el paciente del tórax no tenía nada. Entonces la respuesta más adecuada aquí es una laparotomía, una laparoscopía exploradora. ¿En qué caso seleccionar la laparotomía o la laparoscopía? La verdad es que depende del operador, depende de la expertise de quien vaya a hacer la exploración y depende de cuál sea nuestra sospecha. No es el objetivo de este seminario andar un poco más, pero también los invito a que revisen. Nuestra conducta en este caso fue hacer una laparotomía exploradora. La verdad es que nos entregaba un poco más de posibilidades y necesitábamos actuar rápido. Y a propósito de eso, les presento un video de cuál fue la cirugía que hicimos. Los invito a verlo con calma. Hacemos una laparotomía supraumbilical. Cuando el paciente estamos frente a un trauma, la verdad es que debemos actuar rápido, no preocuparnos mucho de la hemostasia de la pared, sino que hacer rápido la laparotomía. Ampliamos porque nos encontramos que teníamos poco espacio, y ahí comenzamos a ver, luego de ver un hemoperitoneo masivo, ¿no es cierto?, hacemos un packing primero hacia el lado izquierdo del paciente, periesplénico, y luego hacia el lado derecho del paciente, un packing hepático, logrando controlar el sangrado de estas vísceras. Ahí hacemos una sección del ligamento, ¿no es cierto?, lo estamos ligando. Podemos dar ese tiempo ya que tenemos todo controlado. Para explorar las asas intestinales nos vamos al ángulo de Treitz y hacemos la maniobra del Rolling Bowel, que es explorar el intestino. Y ahí nos encontramos que tenemos algunos desgarros a nivel del mesenterio. Cuando seguimos avanzando nos encontramos con un segmento que, si ven en la imagen, está de otro color. Si se dan cuenta, el color que venía antes es un color rosado, ¿cierto? Y el color que vamos viendo en las asas, desde donde comienza este gran desgarro mesentérico, empieza a tener un tono violáceo, es decir, esas asas ya estaban isquémicas. Todo ese segmento que se ve transfixiado es porque tenía un gran vaso, una rama importante mesentérica que estaba sangrando, que tuvimos que controlar con ligadura, y dejó todo ese segmento isquémico. Lo exploramos, seguimos revisando las asas,
cuantificamos el tamaño del segmento que está isquémico, y seguimos explorando viendo que las asas retoman su vitalidad y su color. Llegamos hasta la válvula ileocecal, y a nivel de la válvula ileocecal nos encontramos con un deserosamiento que reparamos. Luego de identificar y delimitar la zona que está isquémica, con un stapler, que fue lo que vieron anteriormente, se hace una sección de ambos cabos, y luego con un elemento de energía, ¿no es cierto?, nos vamos haciendo hemostasia, ¿no es cierto?, y seccionando todo el resto del mesenterio. Y nos encontramos luego con la sección, ¿no es cierto?, de todo este segmento que está isquémico, fueron aproximadamente 90 centímetros. Y aquí una cosa que es un poco controversial, un poco polémica, que es qué hacer con este paciente cuando estamos enfrentados a un trauma. Lo que van a ver en la literatura es que cuando el paciente está inestable, ¿no es cierto?, cuando el paciente viene choqueado, lo más adecuado es hacer una cirugía de control de daños. La cirugía de control de daños consiste en hacer hemostasia, ¿no es cierto?, identificar las lesiones, controlar el sangrado, dejar abandonados los cabos, un abdomen que puede quedar abierto y contenido, ¿no es cierto?, para en una segunda instancia nosotros ir a hacer las reparaciones correspondientes. Sin embargo, en este caso, nosotros teníamos un paciente joven, ya que estaba con estabilidad hemodinámica, con un buen estado nutricional, entonces la verdad es que nos jugamos por hacer la reparación en la misma cirugía. Es decir, luego de la resección, le hicimos una anastomosis, y eso es lo que van a ver a continuación. La anastomosis que hacemos en nuestro hospital, ¿no es cierto?, el doctor García ahí hace la misma, de él también hemos aprendido, ¿no es cierto?, y es la que nosotros también utilizamos en urgencia, una anastomosis lateral, en 2 planos, ¿no es cierto?, con sutura continua. Entonces ya hicimos los puntos de Lambert, ¿no es cierto?, cero serosos, luego ahí estamos trabajando en la pared posterior, ahí estoy trabajando en el ángulo, ¿no es cierto?, de la pared posterior. Y una vez terminada la pared posterior, seguimos con la pared anterior. Puntos seromusculares. Lo importante es que nosotros hacemos esta anastomosis en 2 planos. Una vez que terminamos la cara anterior, que es la que están viendo en este momento, hacemos un nuevo plano, que es una sutura invaginante, y finalmente queda así. Lateral, anisoperistáltica, manual, en 2 planos. Finalmente, es un paciente que queremos revisar, hicimos una reparación de un deserosamiento del ciego, además hicimos una anastomosis, no sabíamos si habían otros sitios de sangrado, así que dejamos un packing y dejamos el abdomen abierto contenido con un sistema que se llama Aptera. Hay varios sistemas, el VAC artesanal, el VAC convencional, el Aptera, ahí pueden también revisar, ¿no es cierto?, que es todo un capítulo que es el abdomen abierto contenido, y cuáles son sus indicaciones. En cirugía de trauma es una de sus indicaciones, la verdad es que tiene bastante buen resultado. El postoperatorio, el paciente se extuba, sale hemodinámicamente estable, dolor controlado, a las 72 horas se realiza la reintervención programada, y se visualiza que la anastomosis estaba indemne, sin evidencias de sangrado en otros sitios, se retira el packing y se hace un cierre definitivo de la pared, más una instalación de drenaje. Ahí se ve que la pared ya está cerrada, no quise descubrirla, pero la cicatriz estaba bien, no había seromas, no había nada, el paciente está bien y ya está de alta. El caso clínico número 2. También cirugía de urgencia, pero en un contexto un poco diferente, no cirugía de trauma. Esta es una paciente de 47 años que tiene antecedente de un CA cervicuterino diagnosticado en el año 2020, que recibió quimioterapia, radioterapia y braquiterapia. La braquiterapia es una especie de radioterapia un poco más selectiva, donde se dejan, ¿no es cierto?, puesta una especie de semillas que emiten radiación, que generan una radiación un poco más selectiva. Sin embargo, todo el compromiso, ¿no es cierto?, aledaño, todo el compromiso que hay alrededor de la zona irradiada, la verdad es que es bastante fatídico. Genera un compromiso actínico que es súper importante. Una paciente que no tenía cirugías y no tenía alergias. Acude por dolor abdominal de 3 días de evolución asociado a fiebre hasta 38,5, con deposiciones líquidas en 5 ocasiones. Ingresa taquicárdica, bien perfundida, sin requerimientos de drogas vasoactivas. Al examen físico, una paciente hidratada, bien perfundida, con abdomen blando, doloroso, presentaba una masa palpable en la fosa ilíaca izquierda asociada a dolor, sin signos de irritación peritoneal.
Dentro de los exámenes destaca una hemoglobina de 8, glóbulos blancos de 19.000, plaquetas de 188.000, una creatinina de 1.8 con LDH elevado y un lactato elevado. Todo el resto está en rango normal. Le solicitamos una imagen, un TC de abdomen y pelvis, que destaca lo siguiente. Ya les debiera llamar un poco la atención, ¿no es cierto?, al nivel de los riñones, una gran hidroureteronefrosis, probablemente por una compresión extrínseca, no sabemos, una paciente con antecedente de una neoplasia, ¿no es cierto? Una dilatación del marco colónico con contenido estercoráceo adentro, y nos vamos a encontrar que a nivel del sigmoides, ¿no es cierto?, presenta una gran colección. Si vamos siguiendo luego el sigmoides hacia arriba, nos encontramos con una solución de continuidad de más o menos 2 centímetros. ¿Ya? Muy importante para la pregunta que viene después. Recuerden, hidroureteronefrosis, probablemente secundaria, una colección a nivel del sigmoide, ¿no es cierto?, con una solución de continuidad de al menos 2 centímetros a nivel del sigmoides. ¿Ya? Esto produjo una colección secundaria, probablemente estercorácea. Bien, hidroureteronefrosis bilateral, múltiples colecciones pélvicas, solución de continuidad al menos 2 centímetros en colon sigmoides, ¿no es cierto?, y líquido libre. Diagnóstico. Tenemos una perforación actínica del colon sigmoide. Actínico significa el compromiso secundario posterior a la radioterapia, donde se produce una alteración significativa de los tejidos. Colecciones secundarias y la hidroureteronefrosis severa secundaria. Entonces, ¿cuál sería la conducta que ustedes tomarían en este caso? Ignacio. Bien, primera pregunta, conducta. A. Observar evolución y controlar con imagen en 24 horas. B. Punción por radiología intervencional. C. Laparotomía exploradora. D. Alta. Tienen 15 segundos para responder. Doctor Martínez, el 56% de las personas votaron por la alternativa C, laparotomía exploradora. Fantástico. Bueno, esa es la respuesta correcta. Observar la evolución y controlar con imágenes en 24 horas, la verdad es que es una paciente con una gran colección, tiene una perforación del sigmoide, ¿no es cierto?, una paciente que no va a mejorar sola. Entonces observarla no parece ser una buena opción. Además está con un compromiso séptico, ¿no es cierto?, que va progresando, y hay falla renal, ¿no es cierto?, hay varias cosas que nosotros podemos ir a corregir. Entonces observarla, la verdad es que no parece una buena opción. Darla de alta por ningún motivo. Y una opción que aquí es muy buena, pero hay algunos elementos clínicos que yo les dije que tenían que tener en consideración, es la punción por radiología intervencional. Si esta paciente tuviese, por ejemplo, una enfermedad diverticular con un absceso, si esta paciente tuviese una colección, ¿no es cierto?, por otra causa, o una microperforación a nivel del sigmoide, ¿no es cierto?, con una colección asociada, nosotros podemos funcionarla por radiología intervencional. Pero en este caso, lo que destaca, además del compromiso actínico, ¿no es cierto?, que tiene todos los tejidos alterados, es que presenta una solución de continuidad de 2 centímetros. Entonces, si nosotros vamos a puncionar, lo más probable es que tenga contenido fecaloideo, estercoráceo, pero con 2 centímetros esta colección se va a volver a reproducir. Probablemente la paciente no estaba con un gran compromiso séptico porque la colección estaba un poco contenida, pero con 2 centímetros la verdad es que se repare de forma espontánea es muy poco probable. Entonces la respuesta adecuada aquí es una laparotomía exploradora. Entonces hicimos una planificación quirúrgica, lo llevamos a una laparotomía exploradora, conversamos con el urólogo para instalar un catéter doble J ureteral, ¿no es cierto?, un PICTEC para poder descomprimir estos riñones, ¿no es cierto?, y mejorar su función renal. ¿Y con qué nos encontramos? Si bien aquí la imagen para alguien que no está habituado a la cirugía es poco clara, ahí en la fosa ilíaca izquierda, a nivel del sigmoides, ¿no es cierto?, nos encontramos con una gran perforación. Si bien imaginológicamente se veía de 2 centímetros, era mucho más grande, ¿ya? Con mucho contenido estercoráceo, con un montón de pus.
Y la verdad es que en el colon izquierdo, ¿no es cierto?, con un compromiso actínico importante, con una masa pélvica que era inamovible, con todo este sello, ¿no es cierto?, abdominal y pélvico, la cirugía que parecía más adecuada aquí era haber hecho una cirugía de Harman. Sin embargo, nosotros no nos podíamos quedar tranquilos sabiendo que existían otras colecciones pélvicas. Nos fuimos hacia el lado derecho, y al lado derecho nos encontramos que además tenía una tremenda perforación a nivel del ciego, también por el compromiso actínico. Entonces la verdad es que la chance de ir a reparar estas dos, ¿no es cierto?, lesiones en esta paciente, sobre todo con la mala calidad del tejido secundario al compromiso actínico, era imposible. Abdomen congelado de aspecto actínico, múltiples adherencias, una masa pélvica inamovible, perforación y colecciones fecaloídeas contenidas en sigmoides y en el ciego, una dilatación patológica de todo el marco colónico y algunos implantes mesocólicos de aspecto metastásico. Además de toda la urgencia de esta paciente y de la gran sepsis por la perforación, tenemos una paciente que ya tenía una perforación, o sea, inmediatamente una paciente que entra en etapa 4. Y tuvimos que hacerle una colectomía total. Y aquí vemos la colectomía total, ¿no es cierto? Ahí se pueden ir siguiendo, ¿no es cierto?, todas las asas, y ¿no es cierto?, ahí nos encontramos con el ciebe y vamos viendo todo el resto del colon. Paciente quedó con abdomen abierto, también para volver a revisar la cavidad, ¿no es cierto?, otra indicación de abdomen abierto, una gran peritonitis de 4 cuadrantes, ¿no es cierto?, donde no se logra limpiar por completo. Entonces dejamos el abdomen abierto para un nuevo aseo, un second look, un cierre definitivo de la pared, ¿no es cierto?, y ahí dejamos la ileostomía terminal, ¿ya? Eso queda terminal porque ya no hay ningún otro segmento de colon. Otra parte importante, ¿no es cierto?, es que dejamos un muñón rectal, y ese muñón rectal tenemos que cerrarlo. Algunos de los riesgos es que ese muñón rectal se perfore. Se hizo una colectomía total, aseo quirúrgico con abundante solución fisiológica, ileostomía terminal, y dejamos el abdomen abierto. En este caso, si ven, es diferente a la anterior a la aftera. Les quería mostrar estas diferentes alternativas de manejo del abdomen abierto contenido. Este es un pack que es artesanal. Dejamos adentro una bolsa de nylon, ¿no es cierto?, para recubrir las asas. Encima ponemos una esponja de Moltopren, dejamos una sonda Nelaton, ¿no es cierto?, a aspiración central, y arriba lo cubrimos con Teristrep, ¿no es cierto?, que es este adhesivo. Y aprovecho aquí de decir que quien me enseñó a hacer este bag, el doctor Alejandro Campos, lo utilizamos en la urgencia múltiples veces. Es sumamente económico, muy barato, y la verdad es que funciona exactamente igual que los otros sistemas que son carísimos y lo pueden usar en cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto?, donde no tengan todos los recursos. La evolución postoperatoria, a las 72 horas se hizo el aseo quirúrgico programado y el cierre definitivo de la pared, además de la instalación del píctel bilateral. Con eso mejora significativamente la función renal. La paciente iba, ¿no es cierto?, con parámetros inflamatorios a la baja, con el winning ok, ¿no es cierto?, que significa que estaban extubando a la paciente sin drogas vasoactivas. Sin embargo, el quinto día postoperatorio presenta un importante pic febril asociado a una elevación de los parámetros inflamatorios. Y aquí una pregunta, y me gustaría que todos se cuestionaran. Si nosotros vamos en el quinto día y nos encontramos con un quiebre, no podemos pensar que esto es normal. Como dice también el doctor Chendes, ¿no es cierto?, los pacientes se complican de lo que uno les operó. Entonces no podemos ir a buscar neumones ni otras cosas, si bien son causas posibles. Es sumamente importante, ¿no es cierto?, sospechar que está complicado de lo que uno lo operó. Filtración de anastomosis no tenemos, porque no hay anastomosis. Filtración de la ileostomía se veía bien, estaba vital. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Considerando que el paciente lo dejamos abierto y fue un segundo aseo y que estaba todo muy sucio con una peritonitis de todos los cuadrantes, probablemente haya hecho una colección. Aquí tenemos las imágenes de control. Vemos que la hidroureteronefrosis va mejor, ¿no es cierto? Se puede visualizar la instalación del píctel. Vemos que ya no hay colon. Y a medida que vamos bajando en la posibilidad que nos encontramos con una colección, ¿no es cierto?, que es más o menos grande. Ahí vemos la instalación del drenaje, ¿no es cierto?, que es ese tubo que se ve que va bajando, pasa por una de las colecciones, y nos encontramos que en la pelvis existe otra colección. Entonces, habiéndonos encontrado con una colección, ¿cuál sería la conducta que ustedes tomarían? Ignacio. Bien. Segunda pregunta, dado los hallazgos, ¿qué conducta tomaría? A. Punción por radiografía intervenciona más antibioterapia.
B, drenaje quirúrgico más antibioterapia, C, observar, D, alta. Tienen 15 segundos para responder. Doctor Martínez, el 76% de las personas votaron por la alternativa B, drenaje quirúrgico más antibioterapia. Ya, aquí hay un concepto un poco diferente. ¿Ya? Como les comentaba antes, el momento en que nosotros decidimos operarlo era una solución de continuidad grande, importante, fecaloide. Pero les hice la mención de la enfermedad diverticular, donde uno tiene la alternativa, una muy buena alternativa, que es la punción por radiología intervencional. En este caso es una colección, ¿no es cierto?, que no se va a perpetuar si nosotros la puncionamos, ¿ya? Entonces lo que debemos buscar en estos casos es ser lo menos invasivo posible con los pacientes, ¿ya? Entonces este es un escenario un poco diferente, y por eso quise hacerles esta pregunta. Aquí una excelente alternativa es una punción por radiología intervencional y antibiótico, y ver cuál es la respuesta del paciente. Siempre que nosotros hacemos esta cirugía, nosotros tomamos cultivo, ajustamos a cultivo. En este caso lo que hicimos fue pasar pasar antibióticos de segunda línea, ¿no es cierto? Y además funcionar con radiólogo intervencional. Es un caso diferente al anterior, ¿ya? Aquí no tenemos una solución de continuidad que vaya a perpetuar la colección. Entonces aquí sí una muy buena alternativa, y probablemente la mejor sea funcionar por radiología intervencional. Entonces se ve esta colección pélvica más la colección de la fusila acá derecha, se escala antibiótico de segunda línea, se funcionaron las colecciones por el radiólogo intervencional, se dejó un catéter pigtail ahí, ¿no es cierto?, que después se sacó, evolucionó favorablemente, sin drogas vasoactivas, parámetros inflamatorios a la baja, y una recuperación total de la función renal. Bien, analicen ese caso, un caso un poco diferente, ¿no es cierto?, para tenerlo ahí en consideración. El tercer caso, y le agradezco aquí al doctor Jaime Carrasco, quien estuve ahí compartiendo el último tiempo y que me permitió, ¿no es cierto?, tomar estas imágenes de algunos casos que fuimos haciendo. Este es un hombre de 56 años, de iniciales FTA, consulta espontáneamente al policlínico de cirugía digestiva. Tiene como antecedentes médicos hipertensión arterial, diabetes mellitus 2 no insulino requerente, y tiene como antecedente quirúrgico una isquemia mesentérica con resección intestinal. Tuvo un abdomen abierto contenido hace 10 años por harto tiempo, que fueron los sistemas que les mostré anteriormente, para que vean que si bien tiene algunas indicaciones y favorece mucho al paciente, puede mejorar la mortalidad del paciente, genera muchísima morbilidad para la pared abdominal. Abdomen contenido hace 10 años, fármaco usuario de losartán y metformina, no tiene alergias y se fuma 2 cajetillas al día. Consulta por aumento de volumen progresivo abdominal que limita sus actividades de la vida diaria asociada a una depresión secundaria. Es súper importante en los pacientes. A veces las secuelas funcionales y estéticas, ¿no es cierto?, producen algunas alteraciones emocionales y mentales sumamente importantes. Tiene una gran incomodidad estética, no tiene actividad sexual hace 8 años y no tiene actividad con sus amigos por vergüenza a mostrar su abdomen. Al examen físico se ve este gran abombamiento, ¿no es cierto?, de la pared abdominal que aumenta el balsal. Y ahí lo podemos ver. Un gran abombamiento, ¿no es cierto? Y que aumenta con las maniobras de Valsalva cuando nosotros aumentamos la presión intraabdominal. Ahí lo pueden ver. Entonces se solicitaron exámenes preoperatorios en rango normal, un TC de abdomen y pelvis, que es el siguiente. Entonces vemos que ahí se produce esta gran diástasis, ¿no es cierto?, donde están los músculos rectos hacia el lado. Vemos que se produce este gran abombamiento, ¿no es cierto?, con pérdida de derecho a domicilio, y vemos que todas las asas salen por fuera de la pared abdominal. ¿Ya? Bien, pregunta. ¿Cómo prepararía a este paciente precirugía? A. Toxina botulínica más nemoperitoneo. B. Kinesioterapia motora full más ejercicio diario 15 días precirugía. C. Masajes diarios. D. Infiltración con corticoides en músculos rectos. Tienen 15 segundos para responder. Bueno, mientras responden, aprovecho de decirles que esta es una hernia gigante, ¿no es cierto? Existen algunas características que otorgan o que confieren a las hernias las características de hernia gigante,
que es que tienen que tener el anillo de cierto tamaño, ¿no es cierto?, el saco también de cierto tamaño, y generan, ¿no es cierto?, esto un gran impacto porque su reparación requiere, o sea, su cirugía requiere una preparación sumamente importante. Las hernias deben operarse porque las hernias se complican, ¿no es cierto?, y la morbimortalidad asociada a un paciente operado de urgencia es muchísimo mayor que el paciente operado de forma electiva. ¿Cuáles son las preparaciones? Efectivamente, como todos respondieron, o la mayoría respondió, es la toxina botulínica, ¿no es cierto?, que produce un relajo a nivel de la pared, ¿no es cierto?, que va teniendo su efecto inmediato a las pocas semanas de administrarlo, ¿no es cierto?, y luego va teniendo su efecto más máximo a los meses después. Por eso se programa la cirugía con la toxina botulínica y la verdad es que ayuda bastante al cierre de la pared. Otra cosa sumamente importante es el neumoperitoneo, donde se administra aire ambiental, ¿no es cierto? Se puede hacer ambulatorio, la verdad es que no es muy recomendable. Otra alternativa es hacerlo hospitalizado, que sí es lo más recomendable para ir monitorizándolo, porque sí tiene algunas, ¿no es cierto?, puede tener algunas complicaciones. Y lo que va haciendo esto es que nos permite ir separando, ¿no es cierto?, las asas que están pegadas a la pared, nos permite ir liberando algunas adherencias, ¿no es cierto?, y nos permite también distender y generar mayor compliance a nivel de la pared abdominal, ¿no es cierto?, para posteriormente hacer una reparación que nos permita un cierre más fácil, ¿no es cierto?, para la planificación quirúrgica, y también que no nos altere la funcionalidad posterior y no nos vaya a producir un síndrome de hipertensión intraabdominal. Recuerden que todo esto que salió, ¿no es cierto?, de la pared o de la cavidad, ahora debemos devolverlo y cerrarlo. Entonces, si generamos un cierre a tensión y forzamos esto, ¿no es cierto?, además de que probablemente fracase nuestra cirugía, nos vamos a encontrar también con un síndrome de hipertensión intraabdominal que puede tener un síndrome compartimental. Bien, se hizo la preparación para la hernia gigante con toxina botulínica, neumoperitoneo, y para esto lo que hacen ahí es instalarle un catéter, ¿no es cierto?, un picte, que esto se hace a través de radiología intervencional, se puede hacer ecoguiado o se puede hacer en alguna zona, ¿no es cierto?, que sea segura, sin el apoyo de imagen, ¿cierto? Eso ahí va a variar dependiendo del centro y dependiendo de los recursos. Lo que les quería mostrar es que ahí se ve en el escáner, ¿no es cierto?, esa línea que atraviesa ahí la instalación del picte. Y posteriormente vemos aquí, ¿no es cierto?, todo el aire que se fue acumulando, ¿no es cierto? Eso permite que bajen algunas asas, se van liberando algunas adherencias, ¿no es cierto?, genera mayor compliance en la pared, no todas, por supuesto, pero sí la gran mayoría, y eso nos ayuda a facilitar el cierre. Aquí vemos la gran hernia gigante, ¿no es cierto?, se aborda por la línea media. Aquí vemos el gran saco, ¿no es cierto?, se libera el saco, se llega hacia la aponeurosis, que es lo que estoy mostrando ahí con mi flecha. Idealmente la idea es respetar el saco hasta que ya tengamos más o menos liberada la aponeurosis y tallar el bolsillo supraponeurótico. Y otra cosa que nos ayuda aquí, ¿no es cierto?, bueno, ahí medimos el tamaño de la hernia, es que hacemos una separación anterior de componentes, ¿ya? Revisen en qué consiste la técnica, ¿no es cierto?, pero se abre, ¿no es cierto?, lateral al músculo recto, se abre la vaina, ¿no es cierto?, y se van separando los músculos, y aquí se ve, ¿no es cierto?, cómo está levantada la separación anterior de componentes. Posterior a eso, instalamos una malla supraponeurótica, ¿no es cierto?, una malla pesada, que puede ser de polipropileno, macroporosa, ¿no es cierto?, hay distintas mallas y también pueden ir viendo las diferentes alternativas, pero con esto se produce, ¿no es cierto?, se produce la reparación definitiva de la pared. Entonces lo que hacemos, ¿no es cierto?, es liberar el saco, la separación anterior de componentes, cerramos el anillo y posteriormente supraponeurótica instalamos esta malla. El paciente tuvo una excelente evolución postoperatoria, el tercer día se fue de alta, ¿no es cierto? Este paciente se deja con drenaje. Recuerden que hay un cuerpo extraño que es la malla, además de una gran disección, ¿no es cierto?, del tejido adiposo por sobre la aponeurosis. Idealmente sobre ese colgajo hay que respetar las arterias perforantes, ¿no es cierto?, que permiten irrigar ese colgajo, y dejar buenos drenajes porque eso va a exudar. El paciente se puede ir de alza con sus drenajes, ¿no es cierto?, se va controlando y cuando ya los drenajes tienden a cero, se pueden sacar. Este paciente no fue bien, los controles sin evidencia de recidiva y sin evidencia de complicación. Eso es lo que les quería mostrar, 3 casos diferentes, ¿no es cierto?, un paciente de cirugía, un paciente oncológico que se complicó, un paciente joven con un trauma, ¿no es cierto?, y finalmente este otro paciente